Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Bermúdez, soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y mi propósito hoy, aquí en el Día Internacional de la Filosofía, porque estoy grabando esto el día 16 de noviembre del año 2023, es tratar de poner de manifiesto la enorme influencia que el pensamiento filosófico puede tener para el desarrollo de la humanidad, como ya ha tenido tradicionalmente. Además, me gustaría hablar de la triple necesidad de la filosofía como uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del pensamiento humano. Y también me gustaría terminar, pues, que además de necesaria, la filosofía se convierte en una herramienta muy oportuna para afrontar los grandes desafíos que parece ser que este siglo XXI va a poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, como dicen que un adulto motivado aguanta la atención continuada como máximo en un tema 7 minutos, y al ser esta una conferencia ya grabada y puesta en vídeo, pues entonces ni siquiera cuento con esos 7 minutos, pues lo que les vengo a decir es que voy a presentar mi idea principal, la que considero que es más importante de la charla de hoy, ahora mismo. De ese modo, aún antes de que se distraigan o de que hagan la lista de la compra mentalmente, les cuento mi idea fundamental, ¿no? Y lo que yo vengo a sostener aquí es que uno puede elegir muchas cosas en esta vida. Puede elegir ser religioso o no, meterse en política o no, estudiar derecho o estudiar arte, pero habría un elemento principal que no se podría elegir, que sería la propia filosofía. Lo que quiero poner sobre la mesa es que en el desarrollo humano, en parte de la naturaleza intrínseca de lo que significa ser una persona o ser un hombre o una mujer, estaría la propia filosofía. Y esto además me permitiría pues adentrarme en el análisis de por qué considero que la filosofía es necesaria, ¿no? Entonces, claro, me gustaría decir que considero que es necesaria en tres facetas diferentes, por tres motivos distintos, ¿no? Primero tendría, para mí, la filosofía una necesidad que voy a llamar metafísica, o sea, que está más allá de lo que consideramos que es tangible, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Es que lo que vengo yo a sostener aquí es que el Homo sapiens, esa especie que nosotros somos, más que Homo sapiens, seríamos una especie de Homo philosophicus. Porque incluso la persona que tenga un pensamiento más recalcitrante, que huya de lo intelectual o intente huir de la reflexión, no hace sino engañarse. Porque el pensamiento filosófico nos acompaña, lo queramos o no lo queramos, como lo he puesto antes sobre la mesa. Me gustaría pues, mencionar también que hay una imagen que me parece bastante potente, es un dibujo de Leonardo da Vinci, que se conoce como el hombre de Vitruvio, y que es particularmente genial porque se llama así, porque en realidad lo que hizo Leonardo da Vinci fue coger una descripción escrita de lo que es un ser humano, de lo que es un hombre, escrita precisamente por Vitruvio, que es un arquitecto romano de hace 23 siglos, y que lo que hacía era decir pues que la cabeza era una séptima parte del cuerpo, que los brazos extendidos tienen la misma longitud que de la cabeza a los pies, y lo que hace Leonardo da Vinci es construir un cuadrado dentro de un círculo, y dentro de ese cuadrado de ese círculo se supone que el hombre canon, ¿no? El hombre perfecto, siguiendo estas descripciones de Vitruvio. Bueno, pues yo diría que en el centro de ese dibujo lo único que faltaría sería algo metafísico, en este sentido, la propia filosofía. Claro, además me parece particularmente valioso esta imagen que les quiero transmitir, porque en el fondo Leonardo da Vinci está poniendo en imagen lo que solo estaba en palabras. Hay una analogía sobre este ejemplo que me parece que también es poderosa, ¿no? Por ejemplo, el famoso grabado de Durero, que recoge un rinoceronte. No sé si saben ustedes que Durero jamás vio un rinoceronte. Simplemente realizó ese dibujo que luego lo transformó en un grabado por las descripciones que le dieron de un rinoceronte. Entonces, quiero poner esto sobre la mesa, así en el inicio de esta charla, porque para mí hay que hacer bastante hincapié en esta primera necesidad de la filosofía, ¿no? La necesidad metafísica, que considero que por lo menos habría que reflexionarla para ver si se contempla o no se contempla, ¿no? Luego me gustaría hablar dentro de esta necesidad metafísica, de una característica también muy importante, ¿no? El propio Platón, en una de sus obras principales, que se suele titular como República, pero cuyo título original es Politeia, un término difícilmente traducible, que haría referencia
a la necesidad de convivir que tienen las personas unas con otras, ¿no? Porque el adjetivo polis, que está en la raíz del título griego de esta obra platónica, significa personas que viven en comunidad. Nosotros diríamos algo así como sociedad. De modo que la politeia, que vendría a hablar de aquel tratado que te indica cómo tienes que vivir tolerando a tu vecino, pues lo podríamos traducir algo así como constitución, ¿no? Una norma de comportamiento y de convivencia, ¿no? Pero bueno, el título que triunfó de esta obra, que es la más importante de Platón, es un título latino, en latín, que sería La República. Pues hay una tesis básica en la que me gustaría incidir, a ver qué opina usted, que está escuchando esta charla, y es que dice Platón muy tajantemente en un fragmento de La República que la primera obligación del Estado sería cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. Eso significa que tiene que ocuparse del alimento para los ciudadanos, de un atuendo mínimo y de un techo que nos cobije cuando hace frío o cuando hace calor. Claro, pero Platón continúa, y es un texto bastante duro, y dice, pero que inmediatamente después del desarrollo de estas cuestiones fundamentales para la vida, vendría lo realmente importante, que sería el fomento, el cultivo de la paideia. Paideia es otro concepto prácticamente intraducible, que significa al mismo tiempo educación y cultura en una sola palabra, en un solo concepto. Claro, lo que pone de manifiesto, por lo tanto, Platón es que lo realmente importante para una polis es la educación, entre otras muchas cosas, ¿no? La educación y la cultura. Pues justamente ahí querría incidir, porque ahí es donde tiene la filosofía un papel primordial, protagonista. No olvidemos que ese concepto griego del que está hablando Platón, la paideia, luego los romanos lo van a traducir por el concepto de humanitas, humanitas, que sería lo que nosotros consideramos a día de hoy las humanidades. Dicho de otro modo, lo que yo pongo sobre la mesa es que no solo la filosofía, sino gran parte de las humanidades son elementos básicos, fundamentales para el desarrollo de un ser humano. Y desde mi punto de vista encajan en esa primera necesidad que llamo metafísica de la filosofía. Por lo tanto, todos aquellos sistemas educativos que alejen el contenido de las humanidades de la ciudadanía no estarían sino intentando devaluar la propia esencia fundamental de la humanidad. Por eso conviene que nos resistamos y que tratemos de defender la presencia de estos contenidos en los distintos niveles del sistema educativo, porque además permiten el fomento de la empatía, que es una característica muy importante para la convivencia y la tolerancia de la sociedad. Luego me gustaría continuar con otro apunte, ¿no? Uno de los libros más importantes de Aristóteles, que no olvidemos que fue discípulo de Platón, aunque también es verdad que fue uno de los primeros filósofos que cometió lo que se llama un parricidio intelectual. Un parricidio intelectual consiste fundamentalmente en aquel discípulo que supera filosóficamente al maestro y trata de refutar sus teorías, ¿no? Pues en cierto modo eso es lo que persiguió y consiguió en algunas facetas Aristóteles. Bueno, Aristóteles tiene un libro titulado Metafísica, en el que él hace una comparación de los distintos saberes, ¿no? Y tiene un texto muy bonito que a mí me parece muy enriquecedor, que voy a resumir en una sola frase, ¿no? Porque después de lanzarse un largo razonamiento sobre la importancia del resto de los saberes, llega a una conclusión demoledora, ¿no? Dice que más urgentes son todos los demás saberes, pero ninguno es mejor que la filosofía. O sea, llega a la rotunda conclusión de que la filosofía sería el saber fundamental, el saber elemental y el saber, digamos, connatural a la propia esencia de la humanidad. Y yo estoy de acuerdo. Y además quiero hacer hincapié en este asunto, porque ya son dos autores, digamos, los que he puesto sobre la mesa, dos autoridades del máximo nivel filosófico, que coinciden en esta, digamos, necesidad metafísica de la filosofía para el ser humano, ¿no? En el caso de Aristóteles, él pone de manifiesto que a pesar de que la urgencia del resto de la disciplina o del resto de los saberes siempre está por delante, la importancia de la filosofía es mayor que todas ellas, ¿no? Claro. Y luego quiero continuar, ¿no? Y con esto pondríamos un punto final a la primera parte de la necesidad metafísica. Quiero continuar con Heidegger. Heidegger es un filósofo alemán del siglo XX, un hombre muy controvertido porque tuvo algunos vínculos con, con el, con el nazismo y provocó, en cierto modo, una lectura muy crítica, digamos, muy
prejuiciosa de su filosofía, ¿de acuerdo? Pero tiene una frase en un texto muy breve que se llama ¿Qué es metafísica? Son apenas una docena de páginas, texto muy profundo, muy denso, que yo he leído frecuentemente en clase con mis estudiantes y que he visto que es bastante potente y que tiene un enorme contenido filosófico. Bueno, pues Heidegger en este texto te dice una frase rotundísima, ¿no? Dice, por el mero hecho de existir el hombre, ya existe el filosofar. Repito, por el mero hecho de existir el hombre, existe el filosofar. Esto pondría de manifiesto lo que yo quiero aquí compartir, ¿no? La necesidad metafísica de la filosofía, ¿no? El hecho de que desde que el hombre está en este planeta, aparece, o podemos decir, ¿no? Cuando se empieza a desarrollar mínimamente el pensamiento filosófico, que tiene un periodo de nacimiento concreto, que sería aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, tal vez un poco antes, depende de si metemos, por ejemplo, a Hesíodo, pero bueno, fundamentalmente en la mayor parte de los manuales de historia de la filosofía, los autores principales que se tratan siempre como los primeros filósofos son la escuela milesia, ¿no? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Bueno, pues con estos tres autores, con Platón, con Aristóteles y con Heidegger, se pone de manifiesto, se refuerza la idea de esta necesidad metafísica de la filosofía. Pues bien, después de esta primera necesidad metafísica de la filosofía, me gustaría hablar de la necesidad política de la filosofía. Esta idea que quiero transmitir creo que es obvia, pero espero que quede clara, ¿no? Y es que la filosofía es un instrumento muy útil que puede ayudar a la humanidad a enfrentar todas las grandes amenazas que se puedan presentar en el futuro y los desafíos que este siglo XXI parece que de los que está preñado, ¿no? De los que está presentando con demasiada frecuencia, ¿no? Esto lo quiero poner sobre la mesa porque en muchas ocasiones se habla sobre la utilidad, la supuesta utilidad o inutilidad de la filosofía, pero yo voy más allá, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Yo lo que vengo a decir es que en el caso de esta necesidad política de la filosofía, nos puede dar como posibilidad un instrumento extra, una herramienta agregada para todos estos desafíos del siglo XXI y del futuro, ¿no? Me gustaría hacer una breve mención de hasta qué punto es esto útil, ¿no? Por ejemplo, así a vuela pluma, me parece que habría 5 o 6 grandes amenazas que se ciernen sobre el horizonte de las democracias occidentales, que cada una de ellas por sí sola ya sería un riesgo, pero que las 5 presentadas en contubernio son un auténtico desafío a tener en cuenta, ¿no? Y estas serían pues la demagogia, el populismo, las noticias falsas, la posverdad, la carencia de elementos de pensamiento crítico en el sistema educativo y por último la polarización que están viviendo nuestras sociedades en medio mundo, ¿no? Pues yendo muy rápido sobre ellas, por ejemplo la demagogia, no olvidemos lo que significa demagogia, ¿no? Etimológicamente hablando, es un concepto griego que tiene dos partes. Demos significa pueblo, ago significa conducir, de modo que la demagogia es conducir al pueblo. A mí la metáfora que siempre me suscita esta palabra es la de un pastor que va pastoreando al rebaño para conducirlo al redil que más le conviene. Claro, el demagogo emplea para ello el populismo, que sería, a día de hoy, en el año 2023, el populismo es una palabra ya que va teniendo un tinte peyorativo y que una de las nuevas acepciones que han sido admitidas por la Fundación del Español Urgente, que depende de la RAE, es algo así como populismo sería como una apelación emotiva dirigida al ciudadano y que en ocasiones lo que intenta es tratar de ofrecer soluciones simples a problemas complejos, lo cual suele ser casi siempre un engaño, ¿no? Un intento de manipulación. Es verdad que también existen otras acepciones para este término. Por ejemplo, populismo significaba a principios del siglo XXI aquel esfuerzo por parte de los partidos políticos por atraerse a las clases populares. Y vemos que esta acepción no tiene el matiz peyorativo que sí que tiene la segunda que hemos visto que está desarrollando la palabra en los últimos años, ¿no? Entonces, demagogia y populismo, a mi modo de ver, van casi siempre de la mano y son bastante peligrosos estos conceptos porque pueden manipular el resultado electoral y, en cierto modo, acabar engañando a la ciudadanía y acabar con la alienación de la misma, ¿no? La alienación es un concepto muy antiguo,
de origen marxista, en el sentido en que yo lo voy a tratar, y que consiste fundamentalmente en que un individuo defiende los intereses de otra persona en vez de lo que le correspondería a él, ¿no? Bueno, existen casos de alienación que son positivos, no son en este caso alienación política. Por ejemplo, cuando un padre o una madre antepone los intereses de su hijo, pues eso es un caso de alienación, porque la felicidad del individuo adulto está absolutamente subsumida en el bienestar del individuo niño, del hijo, ¿no? Pero claro, no es esa el tipo de alienación del que estamos hablando, ¿no? Después vendría, por ejemplo, las noticias falsas, ¿no? Sabemos que la Unión Europea está muy preocupada por el auge de las noticias falsas. Desde el año 2016 presenta anualmente algún informe estudiando la situación. Ya supimos desde el año pasado que la Unión Europea considera que desde el año 2022 más de la mitad de las noticias que circulan por la red son noticias falsas, lo cual si nosotros esto lo imbricamos con el hecho de que la inmensa mayoría de la población cada vez se informa menos por los medios tradicionales y utiliza casi exclusivamente Internet y las redes sociales, por no hablar de que los más jóvenes en la escala social, ¿no? Los más jóvenes, los menores de 25 o 30 años, en su inmensa mayoría solo se informan a través de las redes sociales y estas redes sociales están repletas de mentiras, como hemos dicho con el dato primero, que más de la mitad de las noticias que circulan por la red son noticias falsas. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues el análisis es muy sencillo desde mi punto de vista. A mi modo de ver, lo que está ocurriendo es que la inmensa mayoría de la población va a beber de una fuente emponzoñada, ponzoñosa, envenenada, una fuente repleta de mentiras. Y ahí la filosofía, de la mano del pensamiento crítico, que es una de las herramientas que desarrolla la filosofía, tendría un papel muy importante, por ejemplo, para permitir que aumentara el porcentaje de adultos que son capaces de distinguir una noticia verdadera de una noticia falsa. A día de hoy el porcentaje está en el 13%. O sea, tan solo el 13% de los adultos españoles conseguiría detectar una noticia falsa de una verdadera. Eso por ahí, pero bueno, también tenemos que 2 de cada 3 menores de 30 años, no, perdón, 2 de cada 3 menores de 20 años en España no saben encontrar la fuente de la que viene una noticia. Por lo tanto, son muy vulnerables frente al discurso sesgado y tendencioso que es tan frecuente en los medios de comunicación y en el discurso político, ¿no? Y vuelvo a repetir la idea. Desde mi punto de vista, aquí la filosofía ofrecería una herramienta muy importante y muy valiosa para afrontar este tipo de desafíos. La cuarta amenaza, el cuarto desafío podría ser la posverdad, ¿no? La posverdad es un concepto que en el año 2016 el diccionario de Oxford decretó la palabra post-truth, el adjetivo post-truth, del que deriva nuestra palabra posverdad, como la palabra más importante del año en inglés. Por varios motivos, ¿no? Primero, por el auge tremendo de su uso, tanto en las redes sociales como en el discurso cotidiano, y por la importancia que iba ganando el concepto a nivel político, ¿no? La definición que yo propongo de posverdad y que incluso en este foro del Congreso Nodos he presentado en años anteriores es sencilla, ¿no? La posverdad consistiría en que cualquier individuo de los que estamos aquí, ¿no? Aunque yo esté aquí solo y ustedes estén en sus casas, probablemente cualquier individuo estaría dispuesto a creer que algo es verdad, no porque sea verdad, sino porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Repito la idea. La posverdad consistiría en que cualquier individuo estaría dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con su forma de entender la realidad antes que con la verdad, ¿no? Claro, esto es muy delicado porque pone de manifiesto que existe el riesgo de que la población acabe autoengañándose, porque a mí me gustaría también decir que considero que hay una responsabilidad particular en el propio receptor de la noticia o el receptor del discurso posverdadero, porque ante la pereza de pensamiento crítico termina asumiendo o aceptando conceptos que son mentiras, ¿no? Hay un ejemplo, si ustedes ponen posverdad en Google, la primera entrada que les aparece, por lo menos en español, es la Wikipedia. Si clican sobre la Wikipedia, verán que les aparece un cartel del Brexit, que pone algo así como enviamos 50 millones de libras cada día a la Unión Europea. Gastemos ese dinero en el Sistema Nacional de Salud en su lugar. Bueno, pues este es un caso paradigmático de posverdad porque la mayor parte del Reino Unido apareció empapelada con este cartel a pocos días del referéndum del Brexit del año 2016, pero el dato principal es que lo que dice ese mensaje es falso. Ese dato era falso. Y sin embargo, millones de británicos decidieron creer que era verdadero. ¿Por qué? Pues porque encajaba con su forma de entender la realidad. Y eso es un ejemplo paradigmático del enorme poder político que está desarrollando la posverdad, ¿no?
Bueno, luego ante el quinto elemento, que sería la carencia de elementos de pensamiento crítico en el sistema educativo, yo lo imbricaría también con el primero, cuando hablábamos, no con la primera amenaza, ¿no? Sino con la primera necesidad, que hemos dicho necesidad metafísica de la filosofía. ¿Por qué? Hombre, porque el- la reducción del componente de humanidad en los distintos niveles del sistema educativo solo provoca disminución de la empatía, disminución del pensamiento crítico y provoca desorientación incluso en los futuros ciudadanos. Además, sin ir más lejos, en España, desde que apareció la democracia en 1978, ha habido 8 leyes educativas diferentes. Y ya sabemos por las declaraciones que hizo el Partido Popular cuando se aprobó la última ley educativa que si cambia el gobierno habrá una novena ley educativa. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos conduce? Hombre, pues nos conduce a tener que reconocer que la más profunda desorientación reina en el ámbito educativo en nuestro país. Estamos absolutamente desubicados porque no sabemos qué formato educativo elegir. Claro, esto, si hacemos nuestra la frase que decía Séneca, el filósofo cordobés, Séneca decía: ningún viento sopla a favor si no sabes a dónde vas. Bueno, pues si hacemos nuestra esta frase, hemos de reconocer que en el ámbito educativo, sople el viento que sople, nos vamos a quedar en alta mar porque no sabemos exactamente a dónde queremos ir, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es una apuesta decidida por el contenido de humanidades en el sistema educativo. O sea, historia, música, filosofía, literatura, deberían ser componentes de mayor peso, ¿no? Y quizá algunas de las asignaturas de corte instrumental, pues que verán reducida su carga, porque como instrumentos que son, pues requieren primero de un fundamento, ¿no? Primero viene el fundamento y después debería venir el instrumento, ¿no? Y luego el sexto elemento de peligro, frente al cual la filosofía podría ofrecer una útil herramienta, sería la polarización. Nosotros estamos asistiendo en ocasiones absolutamente desconcertados, ¿no?, a este aumento drástico de la polarización política en medio mundo. Tenemos sociedades cada vez más polarizadas, la española es un ejemplo, pero también en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Se están polarizando radicalmente las sociedades. La polarización consiste fundamentalmente en que se van desarrollando polos opuestos, o sea, grupos de personas que se sienten antagónicamente enfrentadas unas con otras. El discurso, además polarizador, es muy útil para algunos partidos políticos porque les permite a ellos el fidelizar a sus votantes y además, en cierto modo, aglutina sobre todo a los extremistas en el apoyo electoral de determinados partidos. Pero claro, el problema de la polarización es que aumenta la percepción del riesgo de la ciudadanía. En ocasiones un riesgo inexistente que se va inventando, pero se va haciendo más grande, haciendo más grande, haciendo más grande, hasta que esta percepción del conflicto pues provoca un enfrentamiento directo. La polarización es además un grave riesgo que impide la convivencia y la tolerancia pacífica de una sociedad como debe ser una sociedad democrática. Bueno, pues frente a todas estas amenazas, considero que la filosofía podría ofrecer una gran herramienta, ¿no? Entre otras cosas porque como instrumento frente a estas grandes amenazas, pues puede ayudar a mejorar la desafección política, la desafección democrática, además, que está aumentando drásticamente según las últimas encuestas. Luego también podría permitir combatir esa infantilización del discurso. En otra conferencia en el Congreso de Nodos de hace un par de años, también pusimos de manifiesto cómo se va reduciendo la calidad del discurso político, según ha demostrado Kathleen Jordan en un artículo publicado en 2019. De hecho, el ejemplo que pone es demoledor, ¿no? Si Abraham Lincoln hablaba para personas de 23 años, Donald Trump hablaba para niños de 9 años. Ahí, desde mi punto de vista, en esa reducción de la calidad del discurso, hay una auténtica falta de respeto por parte del político hacia la ciudadanía, porque es como si nos estuvieran hablando como si fuéramos niños, como si fuéramos menores de edad mentales. Y frente a eso hay que combatirlo, porque supondría dar un paso atrás del ideal ilustrado. No olvidemos lo que proponía Kant, ¿no? El famoso sapere aude kantiano, el atrévete a saber de Kant, no era sino una defensa de la mayoría de edad intelectual, que nadie piense por nosotros mismos, o sea, que nadie nos hable como si fuéramos niños, porque podemos nosotros pensar por nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, de todos estos elementos, de todos estos riesgos, nos damos cuenta de que la filosofía podría ser la auténtica panacea de todos ellos. Y es lamentable que no hayamos sabido ver la fortaleza de este instrumento para, para la ciudadanía.
Es por eso que congresos como este, el Congreso de Nodos, son tan particularmente importantes, ¿no? Porque, entre otras cosas, nos permiten ver hasta qué punto, desde el ámbito académico, se pueden ofrecer herramientas que sirvan a la ciudadanía y a la sociedad para tratar de resolver los problemas que se nos vienen encima. Claro, entonces hemos hablado ya de la necesidad metafísica de la filosofía, de la necesidad política y, por último, me gustaría hablar de la necesidad vital, Y para ello les voy a contar una anécdota, ¿no? Claro, una anécdota personal. Y es que yo tengo ya 45 años y llevo trabajando como profesor de filosofía pues muchísimos años, ¿no? Prácticamente casi 20. Y entonces, claro, hace tiempo, incluso ahora, cuando conozco a alguna persona nueva, siempre me pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel. ¿Y tú cómo te llamas? Me dice su nombre y luego la siguiente pregunta, ¿a qué te dedicas? Digo, pues soy profesor de filosofía. Y la inmensa mayoría de las ocasiones, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y eso para qué sirve? Claro, al principio, uno cuando era más bisoño y más ingenuo, pues yo me devanaba los sesos tratando de aportar respuestas que, en cierto modo, cumplieran con las expectativas de mi interlocutor. Y hablaba de pensamiento crítico, hablaba de la necesidad de la reflexión, de la argumentación. O sea, yo trataba de adaptar mis respuestas a la expectativa del interlocutor. Pero me percaté de que el problema tal vez no estaba en mí. El problema era, evidentemente, de la pregunta. La pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es una pregunta que está cargada desde el inicio. ¿Y de qué está cargada? Pues de un componente ideológico demoledor que ha venido corroyendo gran parte de los mimbres básicos de convivencia y de desarrollo de los últimos años, ¿no? Y este concepto sería el principio de utilidad. Claro, el principio de utilidad está muy vinculado con determinados movimientos de corte ideológico, es un elemento muy importante, por ejemplo, para el desarrollo del capitalismo tal y como lo entendemos ahora, pero claro, el principio de utilidad es pernicioso por varias razones si lo tratamos de aplicar universalmente, que es lo que podría estar ocurriendo a día de hoy. ¿Qué queremos decir con esto? Hombre, pues el principio de utilidad te dice que un ente, o sea, una cosa que es, un ente, solo vale en función de la utilidad que pueda desempeñar. Claro, eso significa que el ente en sí mismo estaría vacío. Y el ejemplo que a mí se me ocurre es un paraguas. Un paraguas cuando llueve es una maravilla, porque es un lugar en el que tú te resguardas de la lluvia. Pero ¿qué es un paraguas cuando no llueve? Un armatoste, un cachivache que no sabe ni dónde colocar. Bueno, pues el paraguas existe por cuanto existe la lluvia. ¿Y eso por qué lo ponemos de manifiesto? Porque en sí mismo el paraguas estaría vacío, no tendría valor ninguno si no fuera por la lluvia. Claro, lo que yo vengo a sostener aquí es que no podemos permitir que la filosofía caiga en el principio de utilidad, porque si yo acabo de decir que la primera idea que quería transmitir es que me parece que la filosofía es un elemento connatural del ser humano, un elemento esencial, parte incluso del valor intrínseco de lo que es ser un ser humano, pues claro, si nosotros permitimos que caiga bajo el influjo del principio de utilidad, en realidad no estamos preguntando para qué sirve la filosofía, estaremos preguntando para qué sirve un hombre, para qué sirve el ser humano. Y la respuesta debe ser tajante y rotunda, para nada. El ser humano no sirve para nada, la filosofía no sirve para nada, y ello no es ningún desdoro. ¿Por qué? Pues porque son entes que tienen valor en sí mismos, no necesitan un ente ulterior que esté más allá por el cual existir. No somos un paraguas. Esa es una de las claves fundamentales que me gustaría transmitir aquí. La filosofía, el ser humano, la Gioconda, la Quinta Sinfonía, el David de Miguel Ángel, no existen porque tengan una utilidad, por más que alguien diga que pueda tener utilidad estética, existen porque tienen valor intrínseco y ese valor intrínseco, valor en sí mismo, los defiende del pernicioso y corrosivo principio de utilidad. Por eso quiero poner de manifiesto que esta necesidad, esta tercera necesidad de la filosofía, la necesidad vital, me parece muy importante, porque así podemos reivindicar lo que es realmente básico para la humanidad y entre otras cosas estaría el pensamiento filosófico, ¿de acuerdo? Claro, también me gustaría hacer hincapié dentro de este cuarto, de esta tercera necesidad, la necesidad vital, en el propio Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates es acusado en Atenas en el año 399 y tiene que defenderse frente a sus conciudadanos con un discurso formidable que recoge Platón en un librito que es muy recomendable, que se titula Apología de Sócrates, pues Sócrates dice una frase que me parece rotunda, ¿no? Dice, una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Bueno, pues ahí tenemos de nuevo un matiz muy importante por el cual la necesidad vital de la filosofía vuelve a quedar demostrada, ¿no? Si lo tomamos a la inversa, la afirmación socrática, deberíamos decir que una vida, por lo tanto, que sí que tiene reflexión, es de hecho más valiosa, es más meritoria que aquella que intenta eliminar la reflexión, ¿no? Por eso quiero poner de manifiesto la importancia del pensamiento filosófico como un elemento básico para el futuro de lo que de lo que nos depara, ¿no? Y para ello, claro, habría que hablar de los nuevos bárbaros, ¿no? Mirad, miren ustedes, el concepto de nuevos bárbaros, yo lo llevo trabajando unos cuantos años y les voy a explicar el origen del mismo, ¿no? Y se trata de una obra de Alessandro Barico, un escritor y ensayista italiano que en 2012 o 2013 escribió un libro titulado I Barbari, Los Bárbaros. Es verdad que es un libro que a mí no me gustó demasiado porque me pareció en cierto modo bastante engreído, porque adopta una postura de intelectual eh, que se siente superior, digamos, al vulgo. Y a mí me incomodó, ¿no? Pero ahí acuña el concepto de bárbaro eh, y me vino la idea de tratar de hablar de los nuevos bárbaros, ¿no? Que es donde está el origen, ¿no? ¿Y qué es un nuevo bárbaro? Pues un nuevo bárbaro es una persona de edad indeterminada, una persona que puede tener entre 15 y 70 años, una persona que no lee libros, que no consulta el diccionario, que no tiene interés político, ni cultural, ni intelectual, que no pone la radio salvo para escuchar música. La clave del nuevo bárbaro es que es un ignorante y además hace apología de su ignorancia, o sea, presume, alardea, se ufana en esa ignorancia. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Desde mi punto de vista, conviene recordar que el nuevo bárbaro no es ningún verdugo, es una víctima. ¿Una víctima de qué? Pues de un modelo educativo y cultural perverso que ha provocado que esa persona tenga que, digamos, renegar de la esencia de su propia humanidad, renegar de la reflexión, renegar del razonamiento, renegar de la inteligencia. No olvidemos, por ejemplo, o sea, Aristóteles, sin ir más lejos, en la primera frase de la metafísica, todos los hombres desean por naturaleza saber, todos los hombres desean por naturaleza saber. Si consideramos que esta frase es verdadera, y yo creo que es verdadera, que todo el mundo disfruta aprendiendo, un nuevo bárbaro estaría en la antípoda de esta postura, por lo tanto estaría negando su humanidad. Luego también Aristóteles da una definición maravillosa de hombre cuando dice el hombre es un animal que tiene logos, que es una palabra polisémica muy compleja en griego, que significa inteligencia, significa lenguaje, significa palabra. Significa tantas cosas que significa razón y razonamiento. Entonces nos damos cuenta que Aristóteles es muy intuitivo porque se percata de que todos esos conceptos son fundamentales para el desarrollo de un ser humano. O sea que el hombre sería el animal que tiene inteligencia, el animal que tiene lenguaje, el animal que tiene razonamiento. Y estoy de acuerdo. Entonces el nuevo bárbaro estaría en plena negación de este asunto. Por lo tanto, lo que yo invito es a tender la mano al nuevo bárbaro para tratar de sacarlo de esa situación, porque no me imagino que esté ninguna persona a gusto con con esos elementos, ¿no? Y claro, me gustaría poner sobre la mesa que aquí hemos mencionado, aunque sea a vuela pluma y si bien muy ligeramente, multitud de desafíos que están ahí presentes para tratar de, digamos, afectar la vida cotidiana de los ciudadanos en este siglo XXI, ¿no? Y me gustaría recordar al personaje mitológico de Casandra, esa princesa troyana que tuvo una mala suerte tremenda, ¿no? El mito es muy ilustrativo, ¿no? Casandra era muy guapa, era una princesa hija de Príamo y de Écuba, los reyes de Troya, y siendo sacerdotisa, creo recordar que Apolo, que es un dios temible, se enamoró de ella y se quería acostar con ella. Disculpen que les hable así, sin zarandajas, ¿no? Y entonces ella, como se resistió, como no quería entregarse al dios, este al final le prometió un regalo. Dijo, entrégate a mí y te daré un regalo. Entonces ella le dijo, de acuerdo, me entregaré a ti. Y le concedió Apolo el dios de la profecía a Casandra. El don de la profecía, perdón, a Casandra. Pero cuando a ella le tocaba responder con su parte del trato al dios, pues se negó. Y entonces, claro, Apolo lo que hizo fue que le escupió en la boca. Y el escupir en la boca lo que hace es que lo que hizo Apolo fue que le quitó la persuasión, le quitó la capacidad de ser convincente. De modo que, fíjense ustedes qué maldición más tremenda la que recayó sobre Casandra, porque ella veía el futuro
y trataba de advertir a las personas a su alrededor y nadie le hacía caso. Ella vio que el caballo de Troya estaba repleto de griegos, ella vio que saldrían de allí y acabarían destruyendo Troya, ella vio que matarían a sus padres, vio que la acabarían llevando como esclava, vio que matarían a Agamenón, el rey griego que se la lleva como esclava y que inmediatamente después la van a matar a ella. Y entonces, a pesar de todas estas profecías, a pesar de que ella trataba de decírselo a todo el mundo, pues nadie la creía. Entonces, claro, en cierto modo, la maldición de Casandra suele ser un tópico intelectual para referirse a aquellas personas, aquellos académicos que ven venir graves amenazas, graves riesgos y nadie les hace caso. Lo digo para que tomen en consideración todo lo que hemos puesto sobre la mesa en esta presentación, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría concluir, ¿no? Que esta triple necesidad de la filosofía que hemos puesto sobre la mesa, la necesidad metafísica, la necesidad política y la necesidad vital, pues tendría un corolario, ¿no? Y es que la filosofía es una auténtica escuela de libertad. Es realmente uno de los elementos fundamentales que deberíamos desarrollar para tener una sociedad abierta, tolerante, democrática. Y creo que no podemos obviarla porque cumpliría una labor fundamental en el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Además, permite un conocimiento importante de conceptos que son radicalmente importantes para el hombre, ¿no? Conceptos como la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad, todos ellos emanan del pensamiento filosófico, ¿no? Por lo tanto, yo me gustaría hacer nuestros, tanto míos como suyos, la propuesta de la UNESCO, que habla de la filosofía como una auténtica actitud, como un método, ¿no? Pues eso es lo que he querido reivindicar con esta presentación, ¿no? La necesidad de la filosofía, no solo por las tres necesidades humanas, ¿no? La hemos dicho, la metafísica, la política y la vital, sino también, y lo más importante, pues porque sería una actitud recomendable, un método muy importante para el ser humano del siglo XXI. Y con esto les dejo para que reflexionen. Muchísimas gracias.